En enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva sobre fortalecimiento del liderazgo estadounidense en tecnología financiera digital, y semanas después, otra para crear una reserva estratégica de Bitcoin financiada con BTC incautado y otros activos digitales. Los medios lo vendieron como innovación, liderazgo y amor por las criptos. Pero la historia dice otra cosa cuando ves el conjunto. Tecnología nueva, manual viejo. En 1933, el gobierno de Estados Unidos hizo algo que muchos solo conocen de oídas. Prohibió acumular oro, obligó a entregarlo al Estado y luego lo revaluó. La orden ejecutiva se llamó 6102. Primero declararon el oro activo estratégico esencial para la estabilidad económica. Después dijeron, tráiganos su oro, se lo pagamos a un precio oficial. Más tarde, con la Ley de Reserva de Oro de 1934, subieron el precio de 20,67 a $35 la onza, lo que en la práctica devaluó el dólar en torno a un 40% y mejoró brutalmente el balance del gobierno. La deuda seguía escrita con los mismos números, pero esos números ya no significaban lo mismo. Ahora trae esa película al presente. En enero de 2025, una administración desesperada por crecimiento, competitividad y control firma una orden que habla de activos digitales, liderazgo y seguridad económica nacional. En marzo, otra orden crea oficialmente una reserva estratégica de Bitcoin y un stockpile de otros criptoactivos, empezando con los más de 200,000 Bitcoin que el gobierno ya tenía incautados en casos criminales y civiles. En la superficie, parece bullish, más adopción, más legitimidad, más narrativa de Bitcoin llegó para quedarse. Pero si quitas el ruido, lo que de verdad están haciendo es algo muy simple: darle al Estado el derecho, la infraestructura y, sobre todo, la excusa para tratar a Bitcoin como antes trató al oro. Piensa en lo que realmente significa una reserva estratégica. No es un fan club. Es un stock controlado por el Estado, guardado para emergencias, con reglas especiales. Ya existe para el petróleo. Existe para el oro. Ahora lo quieren para Bitcoin. No se trata de preguntarte si te dejan tenerlo tú. Se trata de que ellos puedan acumularlo, custodiarlo, valorarlo con sus propias metodologías y usarlo como herramienta macroeconómica cuando la deuda y el dólar vuelvan a crujir. El lenguaje de estas órdenes no dice, vamos a proteger tu libertad financiera. Dice, vamos a integrar estos activos en la maquinaria del Estado. La historia del oro te da el mapa. En 1933, el patrón fue 1. Nombrar el activo como estratégico y vincularlo a la estabilidad nacional. 2. Otorgarle al Tesoro autoridad especial para adquirirlo y custodiarlo. 3. Construir el andamiaje legal y administrativo. 4. Cuando llegó la crisis adecuada, hacer obligatoria la entrega y cambiar el precio oficial. Hoy el primer y segundo paso con Bitcoin ya existen sobre el papel. Reservas estratégicas, stockpile digital, facultades para consolidar todo lo que ya está disperso en distintas agencias y reglas para no venderlo sino guardarlo como Digital Fort Knox. Lo que todavía no aparece de forma explícita es el equivalente moderno de traiga su oro al banco o será delito. Esa es la pieza que se introduce después, cuando la narrativa está madura y la presión financiera es insostenible. Imagina el manual aplicado a Bitcoin en varios actos. Acto 1, 2025. El gobierno se pinta como pro-cripto, habla en conferencias, invita a CEOs de exchanges a la Casa Blanca. Promete reglas claras y menos hostilidad regulatoria que la administración anterior. Las órdenes ejecutivas suenan técnicas, modernas, llenas de palabras como innovación, liderazgo y soberanía monetaria. La mayoría de la gente nunca las lee, se queda con el titular y con la subida de precio de esa semana. La arquitectura legal se construye en segundo plano, grupos de trabajo interagencia, protocolos de custodia institucional, criterios de valoración oficial de activos digitales. Acto 2. 2026. El Estado ya tiene sus bóvedas digitales listas, empieza a coordinar mejor todo el Bitcoin incautado.
Diseña mecanismos para conservarlo, en vez de venderlo en subastas, e incluso explora cómo aceptar activos digitales como pago de multas, sanciones o acuerdos legales para engordar la reserva sin gastar presupuesto. Al mismo tiempo, el entorno regulatorio se vuelve más denso, más reportes, más KYC, más obligaciones para exchanges y custodios, presión sobre la autocustodia no supervisada, propuestas de impuestos más agresivos sobre las ganancias de cripto. El mensaje implícito es claro. Cada vez es más sencillo desprenderse de tus BTC y más costoso, en trámites y riesgos, guardarlos a largo plazo dentro del sistema visible. Acto 3. 2027, o cuando la deuda y los tipos de interés por fin choquen contra la pared. No importa si el detonante es una crisis de bonos, una caída de confianza internacional en el dólar, el colapso de un par de bancos o una recesión profunda. Cualquier evento sistémico sirve para declarar emergencia y justificar medidas excepcionales. Bajo esa narrativa, un gobierno con poderes ya preparados puede decir: para estabilizar el sistema y proteger al país, todo tenedor por encima de cierto umbral deberá ofrecer sus Bitcoin al Tesoro a un precio oficial. No lo llaman confiscación, lo llaman contribución obligatoria, programa de recompra estratégica, o cualquier eufemismo jurídico que suene patriótico. El que no cumpla entra en una categoría distinta, no titular legal protegido, sino tenedor en incumplimiento, con sanciones fiscales y penales asociadas. Acto 4. Cuando el Estado ya ha consolidado una cantidad sustancial de BTC en esa reserva estratégica, viene el movimiento que cambió la historia del oro: la revaluación. No tienen que usar el precio de mercado. Tienen su propia metodología oficial, igual que el precio del oro quedó fijado por decreto en $35 la onza en 1934. Si la deuda, los déficits y los intereses se han vuelto insostenibles, la salida clásica es devaluar la moneda y revalorizar el activo duro que controla el Estado. Si tú borras un porcentaje enorme de carga de deuda simplemente cambiando el número que asignas a tus reservas, lo haces. No porque sea justo, sino porque es la única operación que cierra las matemáticas sin decirle abiertamente a los votantes: nos quebramos. En un escenario así, los ganadores no son los que aplaudieron el titular del periódico el día de la orden ejecutiva, sino los que supieron leer la letra pequeña. Gana el gobierno que transforma activos incautados y reservas estratégicas en un respaldo duro para un dólar devaluado. Ganan los grandes patrimonios que desde años antes se habían movido a activos reales: Bitcoin fuera del radar, oro, bienes raíces, energía, empresas productivas, y pueden surfear la ola de inflación. Ganan quienes entienden que una revaluación de Bitcoin a precios astronómicos no es necesariamente Bitcoin subiendo, sino el dólar derrumbándose, y se preparan psicológica y financieramente para vivir en un entorno donde el salario, el alquiler, la comida y la energía ya no se parecen en nada a lo que conocían. Los que pierden, como siempre, son los que llegan tarde a la comprensión del juego, quienes entregan sus activos al precio oficial cuando todavía creen que es mejor no tener problemas, mientras ven cómo después se multiplican de valor en un balance que ya no es el suyo. Quienes están atrapados en efectivo, bonos o pensiones nominales cuando el poder adquisitivo real de esas cifras se derrite. Las clases medias que dependen de un sueldo que nunca logra alcanzar la velocidad de los precios. Los jubilados que ahorraron en la unidad que se devalúa para salvar al sistema. Es la misma transferencia silenciosa de riqueza que en los 30, del ciudadano obediente al balance del Estado. ¿Qué haces tú frente a un posible escenario así? Lo primero es salir del modo titular y tweet y entrar en modo estudio. Leer las órdenes ejecutivas completas, ver qué facultades conceden, qué términos usan, cómo definen activo estratégico, qué mecanismos crean para valorar y custodiar. Contrastar con lo que pasó en 1933 y 1934. No para asumir que todo se repetirá exactamente igual, sino para entender cómo piensa un gobierno cuando está acorralado por la deuda.
Lo segundo es asumir que ningún activo es magia. Bitcoin no te salva automáticamente. El oro no te salva automáticamente. El efectivo tampoco. Lo que te acerca a la supervivencia es cómo los posees, dónde los posees, qué porcentaje de tu patrimonio arriesgas en cada uno y, sobre todo, si lo haces de forma informada, legal y asesorada profesionalmente. A partir de ahí, las estrategias posibles no son de película de acción, sino de disciplina. Diversificar hacia activos duros, reducir dependencia de deuda cara en monedas frágiles, aprender los fundamentos de la autocustodia sin delegar todo en intermediarios, explorar la diversificación geográfica y jurídica con abogados de confianza en lugar de improvisar estructuras que no entiendes, y mantenerte extremadamente atento a las señales. Propuestas de impuestos sobre ganancias no realizadas, cambios en el tratamiento regulatorio de la autocustodia, endurecimiento repentino de normas sobre exchanges y custodios, nuevos poderes de valoración oficial de activos digitales. Cada una de esas piezas es un ladrillo más en el muro. También hay que enfrentar las objeciones clásicas con frialdad. Trump es pro-Bitcoin, no haría algo así. Los políticos pueden simpatizar con una tecnología y aún así usarla para los intereses del Estado cuando la situación se vuelve crítica. Bitcoin es descentralizado, no se puede confiscar. El protocolo no se detiene, pero las personas viven en jurisdicciones, usan exchanges regulados, pagan impuestos. La presión llega por leyes, cartas, sanciones, no por cambiar el código. Si intentaran eso, habría una rebelión masiva. Quizá sí, quizá no, pero la historia muestra que en momentos de pánico, la mayoría prioriza la obediencia, la seguridad y la esperanza de que después todo se arregle, incluso a costa de su patrimonio. Este guión no es una predicción garantizada, ni un consejo financiero personalizado. Es un ejercicio de reconocimiento de patrones. Ver cómo un tipo de lenguaje legal, una estructura de reservas estratégicas y una crisis de deuda se han combinado antes para producir grandes transferencias de riqueza y preguntarte si quieres estar ciego cuando los elementos vuelvan a alinearse. La Orden Ejecutiva de 2025 sobre activos digitales y la creación de una reserva estratégica de Bitcoin pueden ser el comienzo de una era de verdadera integración cripto en el sistema, o el preludio de un movimiento de balance que dejará a muchos celebrando titulares mientras pierden en silencio. La decisión no es si crees o no en Bitcoin, ni si te gusta o no Trump, ni si eres maximalista, no coiner o algo intermedio. La decisión es si vas a seguir consumiendo narrativas empaquetadas o vas a leer por ti mismo, conectar puntos, asumir que los gobiernos hacen lo que necesitan para sobrevivir fiscalmente y diseñar tu estrategia con tiempo. Porque si algún día llegan órdenes, plazos y precios oficiales, la ventana para pensar ya se habrá cerrado.